conoció de la Comisión de Fiscalización el informe sobre la sustanciación del juicio político al exministro del Interior, Patricio Carrillo. En este caso, quien elabora los informes es quien preside la comisión, eso es tradición, así siempre se ha conocido. En este caso, se conoció el informe que recomienda el juicio político al exministro Carrillo. Para nosotros, al menos para la bancada del Acuerdo Nacional y la bancada de gobierno, esto es inaceptable. Querer inculpar a un exministro de un fatal asesinato, femicidio, es, por decir bajo, por un lado, y por otro lado el tema de las manifestaciones del julio, que muchas de ellas, no todas, fueron obviamente una protesta social pacífica, pero otras de ellas no. No se puede inculpar a un exministro del Interior cuando existieron muchos actores de por medio que participaron en estas manifestaciones. Por eso la bancada del Acuerdo Nacional votó en contra de este informe y bueno, los que votaron a favor pues, tendrán que dar las explicaciones correspondientes de llevar a juicio político a un exministro del Interior que defendió a Quito y al país en 2019 y 2022. Las causales de juicio político están establecidas claramente en la Constitución y entre ellas no está una responsabilidad política, en este caso puntual, por nombrar a un funcionario, en este caso el gerente de ENACO, que es el que tendría una participación directa y ya la justicia, en este caso la señora fiscal general del Estado, deberá tomar las acciones en función de ello. Claramente hay que saber leer la Constitución y tener claras cuáles son las causales de juicio político para, en este caso, presidente y vicepresidente de la República, y ninguna de las que ha discutido la comisión que está investigando el tema se encasilla en las causales de juicio político. Sin embargo, bueno, pues esa decisión la tiene el Pleno y deberá ir a la Corte Constitucional para su posterior calificación. Lo que ustedes incluyen a ese punto, o sea, pedir el juicio político contra el presidente de la República. Mire, yo creo que todo puede pasar en una comisión donde están integradas casi en su mayoría el correísmo, ¿no? Ellos lo que han buscado siempre, desde años anteriores, es la desestabilización. Ellos no son buenos perdedores, no saben perder en elecciones, que perdieron democráticamente en las urnas en el año 2021, y bueno, lo que buscaron siempre y siguen buscando ahora es la desestabilización. Y en los votos para eso Bueno, ya el ministro de Gobierno, Henry Calón, ha llamado a un diálogo por la paz y a trabajar justamente en una tarea primordial que debería tener la Asamblea, que es esa coordinación ordenada entre militares y Policía Nacional, porque es importante eso, los estándares internacionales así lo establecen. Esperemos que esa tarea que se da a la Asamblea Nacional sea cumplida y esa tarea de diálogo también por y para el bien de los ecuatorianos en pro de la institucionalidad. El diálogo político oficialmente habrá, porque recordemos que por ejemplo había el tema de la reforma laboral que quedó suspendido, finalmente no llegó a nada. Efectivamente, mire, uno de los ensayos más importantes que llevó adelante esta Asamblea, y debo decir las 5 bancadas, es justamente la Ley de Transformación Digital. Esa ley fue efectiva, fue importante, hubo aportes necesarios, se logró aprobar y esa es una prueba de que el diálogo entre Ejecutivo y Legislativo funciona. Siempre y cuando se dejen posturas golpistas o desestabilizadoras de lado, hay una prueba eficiente de que puede haber diálogo y se pueden caminar en reformas importantes, una de ellas de la laboral, sabiendo que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo formal. Pero no existe la crisis política. Mire, yo no puedo hablar de crisis política, lo que sí puedo hablar es que, por supuesto, en este gobierno, a diferencia de otros, los medios de comunicación están en todo su derecho y en toda su libertad de investigar lo que a bien tengan. Lo que sí es que debe ser un análisis, una responsabilidad de investigación bastante seria con documentos. Habría que preguntarnos, por ejemplo, cómo se divulga un documento que forma parte de un proceso fiscal que fue archivado y si eso constituye delito. Yo creo que mañana cualquier ciudadano común que hubiese puesto a la luz pública un documento confidencial, pues estuviera siendo investigado, ¿no? Vamos a ver qué pasa con ese hecho, por un lado, y por otro lado, cómo se calman y se pacifican un poco las aguas con el flamante ministro de Gobierno, Henry Calón. La Asamblea podrá volver a aplicar el artículo 130 y empezar a decidir tomando en cuenta que el proceso. Hay posturas políticas y posturas jurídicas también. Hay tendencias jurídicas que dicen que no se puede volver a utilizar o no se puede volver a aplicar este mecanismo porque ya fue utilizado en una ocasión, así lo establece la Constitución, pero hay otras posturas jurídicas que dicen que como no fue efectivo o como no se cumplió, entonces puede seguirse aplicando. Yo soy partidaria de la primera postura y no por un tema político, es por un tema netamente jurídico y de estabilidad jurídica y política. No se puede vivir utilizando esa herramienta hasta que, entre comillas, surta efecto, porque eso genera
generaría un ambiente de inestabilidad política y jurídica. Y jamás creo yo que el legislador de Montecristi, cuando estableció este artículo, estaba hablando de utilizar esta herramienta cada vez que venga en gana, porque lo que genera y finalmente deviene una inestabilidad política que no le hace bien a los 18 millones de ecuatorianos.